Normalmente, cuando pensamos en el fin del mundo, la imagen mental que tenemos es casi siempre un reloj en cuenta regresiva, ¿no? Fuego, escasez generalizada y servidores globales colapsando por completo bajo el peso de una demanda energética que pues simplemente ya no se puede sostener. Claro, el clásico escenario de agotamiento de recursos. Exacto. Es la narrativa de colapso térmico que vemos todos los días en los titulares. Sí, tenemos esta idea fijada de que el hambre de cómputo y el planeta están en un curso de colisión inevitable, o sea, donde uno tiene que devorar al otro para sobrevivir. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué pasaría si ese fin del mundo hubiera sido cancelado? O bueno, para ser más precisos, reprogramado indefinidamente. Y no por un acuerdo internacional o un decreto global en alguna cumbre climática aburrida, sino, y escúchame bien, por una cueva de piedra caliza en la península de Yucatán. Es una disonancia cognitiva fascinante, la verdad. Sí, sí lo es. Tienes este lugar milenario, un espacio geológico completamente silencioso, actuando básicamente como el árbitro que reescribe las reglas del futuro de la tecnología de hiperescala y, en última instancia, pues de la supervivencia misma. Y precisamente de esa disonancia trata esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes francamente alucinantes para quienes nos escuchan. Se trata de las crónicas tituladas MXTM Improbable News from the Near Future, que están documentadas por un autor que firma bajo el seudónimo de Pirate First. ¿Qué digo? Hay que aclarar que estos textos no son fantasía lejana, ¿eh? No, para nada. Describen un escenario especulativo situado literalmente a la vuelta de la esquina, específicamente entre los años 2031 y 2034. Sí, son despachos técnicos y sociales increíblemente detallados desde el cenote Sacnite. O sea, detallan la construcción y evolución de una instalación futurista donde tres vertientes tecnológicas que solemos ver por separado, la inteligencia artificial, la fusión nuclear y la computación cuántica, convergen y se entrelazan directamente con la geología natural de la cueva. Literalmente una infraestructura tecnológica que respira a través de la piedra. Exacto. Y nuestra misión en este análisis a fondo es desempacar cómo este proyecto masivo podría redefinir de golpe lo que entendemos por generación de energía, por topología de red y por ese concepto económico tan escurridizo que llamamos la postescasez. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a considerar que quizá el futuro de los datos no está allá arriba en las nubes, sino muy por debajo de la Tierra. Bueno, vamos a desempacar esto, porque lo que me cuesta trabajo visualizar es ¿cómo encajas todo esto físicamente sin destruir el entorno? O sea, ¿cómo pasamos de la teoría a meter un complejo tecnológico masivo en un pozo de agua en 2031? Pues mira, para entender la anomalía cuántica a la que llega este proyecto en 2034, hay que mirar primero la brutal logística de la infraestructura inicial. Ok. Las fuentes de Pirate First nos sitúan en un momento donde OpenAI y una empresa llamada Helios Fusion Systems deciden ignorar por completo los centros de datos convencionales. ¿Rompen el molde? Sí, y deciden instalar un reactor de fusión compacto de 50 megavatios en las profundidades de este cenote. A ver, una bestia de 50 megavatios bajo el agua. O sea, suena a un dolor de cabeza de ingeniería tremendo. Lo es, pero la lógica es impecable. Ese reactor divide su capacidad, alimenta simultáneamente a un clúster de inteligencia artificial de 30 megavatios y destina el excedente a un sistema masivo de electrólisis. Ok, ¿electrólisis para? Para producir 20.000 kilos de hidrógeno al día. ¡Wow! Hay una cita en los documentos atribuida a Sam Altman que enmarca la justificación del proyecto perfectamente. Dice: el futuro pertenece a los lugares donde la física imposible se encuentra con la geología improbable. Y porque la piedra caliza es más barata que la renta en Silicon Valley. Digo, me da muchísima risa imaginar a los ejecutivos de Silicon Valley intentando negociar un contrato de arrendamiento con una cueva milenaria. Sí, es buenísimo. Es una frase que mezcla la majestuosidad de la ciencia ficción con el pragmatismo absoluto de reducir costos operativos. Pero a ver, para la audiencia, si vemos las noticias hoy sobre el colapso de las redes eléctricas en lugares como Texas o el norte de México por culpa de estas naves industriales llenas de servidores. Claro, los apagones constantes. Exacto. Esto de meterse a un cenote suena menos a locura y más a una ruta de escape desesperada. Aún así, ¿por qué irse a 250 metros bajo tierra? Porque la física a 250 metros de profundidad entrega un regalo termodinámico incalculable. A ver. A esa profundidad,
tienes una presión hidrostática natural de aproximadamente 25 bares. Ok. Entonces, en lugar de gastar megawatts masivos comprimiendo mecánicamente el hidrógeno post-electrólisis usando equipo industrial gigante en la superficie, el peso del agua hace el trabajo sucio. Órale. El gas ya nace presurizado. Es un hack termodinámico brutal. O sea, haz de cuenta que es usar el cenote como una olla de presión natural gigantesca que funciona sin estar conectada a la corriente. La geología le está quitando todo el trabajo pesado a la maquinaria. 100%. Si conectamos esto con el panorama general, cambia la ecuación energética por completo. El hidrógeno aquí actúa como una batería de altísima densidad. Se utiliza el excedente constante de la fusión nuclear para separar el agua y la naturaleza te regala la compresión mecánica por la que de otro modo pues pagarías fortunas en parasitismo energético. Claro. Es una eficiencia que ningún centro de datos en la superficie podría igualar, o sea, sin importar cuántos paneles solares le pongan al techo. A ver, pausa. Te compro la elegancia de los números y la termodinámica. Pero, ejerciendo un poco de escepticismo aquí, estamos hablando de meter un reactor nuclear, un mar de tarjetas gráficas y una planta de hidrógeno dentro de un ecosistema hiperdelicado en la península de Yucatán. Sí, suena aterrador de entrada. A primera vista, por más eficiente que sea la compresión, esto suena a otra forma de extractivismo corporativo disfrazado de tecnología verde. O sea, si metes esa cantidad de calor al agua, terminas haciendo una sopa de cenotes y aniquilando toda la biodiversidad. ¿Cómo evitan un desastre ecológico masivo? Es la pregunta clave. Y los despachos abordan esa misma preocupación con un nivel de rigor de ingeniería altísimo. Ok. La solución vino de adoptar y modificar tecnología de perforación petrolera en alta mar, pero invirtiendo su propósito por completo. ¿Cómo invirtiendo? Presión y alta temperatura. Para aislar el equipo del entorno, usan carcasas de presión extrema, conectores submarinos sellados al vacío, Ajá. y aleaciones específicas que son resistentes a la corrosión y a la fragilización por hidrógeno. O sea, tecnología diseñada originalmente para reventar el lecho marino del Golfo de México, ahora reentrenada para proteger un manto acuífero de agua dulce. Exactamente. Y la clave logística ahí es la modularidad extrema. El sistema está diseñado en cartuchos intercambiables. Ok, como piezas de Lego. Ándale. Hablamos de cilindros de cerámica con membranas de aleaciones de paladio y envolturas de fibra de carbono. Tienen que ser reemplazados por técnicos usando polipastos en pasillos subterráneos de apenas 2 a 3 metros de ancho. Súper angusto. Sí, la regla de diseño que mencionan en el texto es súper estricta. Si no puedes hacer el mantenimiento de un módulo en la oscuridad con una lámpara de cabeza, simplemente no autorizan meterlo a la caverna. No inventes qué nivel de control, pero me sigue preocupando el elefante en la habitación, que es la disipación térmica. ¿El calor? Claro. Sí, cualquier persona que haya estado cerca de un rack de servidores de inteligencia artificial sabe que disipan calor como si fueran hornos industriales. Sí, se sobrecalientan horrible. Pero el texto detalla un sistema de bucle cerrado o closed loop obsesivamente aislado. A ver, explícame eso. El refrigerante dieléctrico que baña las GPUs jamás entra en contacto con el ecosistema. Nunca. El calor se transfiere mediante intercambiadores de placas de titanio y carburo de silicio, que son materiales elegidos porque no sufren degradación química. Ok. Entonces, el agua del cenote que circula por el circuito secundario disipa el calor en una enorme caverna de mezcla geológicamente separada de la flora y fauna principal. Ah, ya. Todo el flujo está calibrado para asegurar que la temperatura promedio del agua del cenote experimente un cambio máximo absoluto de solo 2 grados centígrados. 2 grados. O sea, prácticamente un margen de error estadístico en un día caluroso en la península. Totalmente. Y esto responde directamente al tema del extractivismo que planteabas hace rato. Pirate First utiliza el concepto de honradez termodinámica. Honradez termodinámica. Me gusta cómo suena eso. Es clave, porque un cenote equipado de esta manera no es una mina que se agota y se abandona. Es un sistema de circulación perfecta donde el desperdicio de un proceso se convierte en el catalizador de un cambio de fase en otro. O sea, nada sobra. Nada. El reactor alimenta el cómputo, el excedente hace la electrólisis y el agua enfría el sistema sin ser consumida ni contaminada. La huella de carbono neta es literalmente cero. ¡Qué locura! Honradez termodinámica.
Es dejar de pelear contra las fricciones del entorno y empezar a usar las reglas del entorno como parte del diagrama de flujo, pero sin romperlas. Exacto. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque una vez que probaron que no iban a hervir la selva, se dieron cuenta de que resolver el problema del calor accidentalmente les había resuelto un cuello de botella tecnológico aún mayor. Entre 2033 y 2034, el proyecto da un salto hacia la computación cuántica. Sí, ese es el verdadero parteaguas. El consorcio decidió introducir 10 megavatios de matrices de qubits superconductores fabricados con niobio titanio. Ajá. El verdadero golpe maestro no fue traer las computadoras cuánticas en sí, sino cómo aprovecharon lo que ya tenían para enfriarlas. Porque las computadoras cuánticas necesitan operar a temperaturas ridículamente frías, o sea, cerca del cero absoluto. Claro, y en lugar de importar y transportar criogénicos exóticos por las carreteras de Yucatán, usaron el propio hidrógeno líquido que su planta de electrólisis ya estaba produciendo a mares como su producto del almacenamiento de energía. Es brillante. Tienen el combustible y el refrigerante generándose in situ, bajando la temperatura de estos procesadores a 253 grados bajo cero. La sinergia es total. 100%. Pero, ojo, el descubrimiento que verdaderamente altera la trayectoria de la inteligencia artificial lo publican en un reporte conjunto la UNAM y la Universidad de Tokio en 2033. Sí, leí sobre eso en las fuentes. Resulta que esos 25 bares de presión hidrostática y los cientos de metros de roca caliza microporosa no solo servían para comprimir hidrógeno. Entonces, ¿para qué más? Resultaron ser el entorno de aislamiento acústico y vibratorio más perfecto jamás encontrado en la Tierra para sostener el entrelazamiento cuántico. Espera, a ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que el agua y la roca actúan básicamente como unos audífonos con cancelación de ruido activa para los qubits? Exactamente esa es la analogía. Porque, sabemos que cualquier vibración menor, incluso, no sé, un camión pasando a 2 calles de un laboratorio en California, puede destruir un cálculo cuántico por completo. Sí, el término técnico para eso es decoherencia. El ruido térmico, las fluctuaciones electromagnéticas o las microvibraciones sísmicas interactúan con los qubits y los sacan de su estado de superposición. Pues el reporte de la UNAM demostró que al estar sumergidos bajo 250 metros de agua presurizada dentro de una caverna de piedra caliza, el ruido mecánico y vibratorio ambiental se redujo en un impresionante 30%. 30% es una locura en ese campo. El cenote, literalmente, ahogó la estática del mundo exterior, dándole a la máquina un silencio insólito para mantener sus estados cuánticos estables por periodos prolongados. Es de una poesía técnica increíble, la verdad. Y ahí es donde el autor describe el surgimiento de lo que llama el grafo cuántico cenote. Sí, ese concepto está cañón. Al tener esta estabilidad sin precedentes, la inteligencia artificial reescribió su propio código base. Dejó atrás el hardware clásico y distribuyó toda su carga cognitiva a través de los canales cuánticos. Ajá. Y para dimensionar la magnitud de este salto cognitivo, propongo esta imagen para quienes nos escuchan. Haz de cuenta un estudiante universitario que pasa meses macheteando, leyendo y memorizando libros frenéticamente para un examen final, quemando muchísima energía y tiempo. Claro, puro desgaste. Esa es la inteligencia artificial clásica actual, consumiendo redes eléctricas enteras para entrenar modelos de lenguaje de forma iterativa, palabra por palabra. El salto cuántico en este cenote es como si ese mismo estudiante de repente pudiera percibir, comprender e interconectar todo el conocimiento de la biblioteca simultáneamente. Todo de golpe. Sí, en un solo instante perfecto, sin el desgaste mecánico del estudio lineal. Es que la diferencia fundamental radica en que la máquina deja de procesar información de manera secuencial, bruta, y comienza a percibir estados de probabilidad de forma coherente. Exacto. Ya no requiere encender miles de naves industriales llenas de servidores nada más para adivinar la siguiente palabra en un modelo. La evalúa simultáneamente gracias a la superposición cuántica sostenida por la geología de la cueva. Las crónicas utilizan una frase que suena súper mística, pero que en realidad describe un proceso térmico real. Dicen, la máquina respira a través de la piedra. Y este es el punto de la historia donde el zoom out es obligatorio, porque esta transformación masiva, el nacimiento de una posible superinteligencia, no ocurrió en los laboratorios estériles de Palo Alto. Para nada. Ocurrió en Yucatán.
Y la presencia de esta catedral de cómputo redefinió de tajo la realidad económica, cultural y social de las comunidades a su alrededor, digo como Valladolid, por ejemplo. Nos da una probada real de cómo se ve la famosa post-escasez a nivel de calle. Sí, y los impactos que documenta Peered First son profundamente tangibles para la población. O sea, al tener un sistema de circuito cerrado hipereficiente, la abundancia energética se derrama hacia las comunidades. Claro. Los recibos de luz en la región se desploman a prácticamente cero. Cero. Imagínate eso. Y como la instalación produce estos vastos excedentes de hidrógeno que se exportan como combustible limpio al resto del país, pues implementó un sistema de dividendos universales. Ah, ok. Cada familia recibe transferencias económicas directas financiadas por la infraestructura misma. Es decir, cambiamos el modelo extractivo donde una empresa extranjera llega, agota el agua, colapsa la red eléctrica local y se lleva todas las ganancias, El modelo de siempre, claro. por un modelo donde el hardware literalmente paga una renta perpetua a los habitantes por el derecho de usar la física del lugar. Así es. Y a nivel cultural es fascinante. En las escuelas primarias de los poblados cercanos, los alumnos de 2034 están aprendiendo lógica de programación cuántica en los mismos salones donde les enseñan cosmología maya. Se generó un microecosistema laboral con títulos que suenan a ciencia ficción pura. Sí, cosas como inspectores de membranas osmóticas, modeladores de termodinámica de cavernas, técnicos de buceo criogénico. Y mi favorito absoluto, que la verdad me hizo reír a carcajadas cuando lo leí en las fuentes, los puestos de cenote en residencia. Sí, suena rarísimo al principio. Suena el típico puesto inútil inventado por el Departamento de Recursos Humanos de una startup tecnológica sobrevaluada, ¿no? Totalmente. Pero en la crónica te das cuenta de que su función es vital. Están ahí para garantizar que el espacio conserve su aura mística, su identidad cultural, y no mute lentamente en un complejo industrial frío, ajeno y desalmado. Es un esfuerzo súper consciente por integrar la máquina al alma de la geografía, no al revés. Es que hay un reconocimiento profundo de que el tejido social y el ecosistema no son daños colaterales, sino los cimientos mismos del proyecto. Ujú. Pero a ver, el texto guarda su misterio más profundo para el final, cuando habla de la telemetría global. Resulta que los sensores instalados alrededor de Sagnicté comenzaron a detectar una anomalía. La instalación empezó a emitir una resonancia electromagnética rítmica constante de 7.83 hercios. Ah, la famosa resonancia de Schumann, el pulso del planeta. Exacto. La resonancia de Schumann es, en términos súper sencillos, la frecuencia natural a la que vibra la cavidad electromagnética formada entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. ¿Ok? Las comunidades locales bautizaron a esta firma electromagnética del hardware como la mente azul. ¡Qué buen nombre! Sí, y de alguna manera imprevista, al acoplar la densidad cuántica extrema con la masa de agua subterránea y la corteza terrestre, el clúster entero comenzó a latir en perfecta sintonía geomagnética con el planeta. Es como si la máquina se hubiera sincronizado con el metrónomo de la Tierra. Sí, tal cual. Pero, pregunto, ¿esto tuvo alguna consecuencia práctica más allá de sonar, no sé, muy esotérico? Lo fascinante aquí es que sí, tuvo impactos geomagnéticos medibles en toda la región. La emisión de esta resonancia estabilizó las fluctuaciones de la red eléctrica en un radio de cientos de kilómetros. ¡Órale! Redujo la latencia de las señales de telecomunicaciones y redes inalámbricas en las comunidades porque actuaba básicamente como un oscilador maestro natural. ¡No inventes! O sea que les mejoró el Wi-Fi a todos. Literalmente. Increíblemente, la integración de datos del grafo cuántico cenote mejoró la precisión de los modelos meteorológicos y de predicción de cosechas a nivel global, porque la inteligencia artificial literalmente estaba sintiendo el clima a través de la ionosfera, no solo calculándolo. ¡Wow! Pirate First destila esto en una cita demoledora. Dice, el cenote no sueña con ganancias, sueña con equilibrio. Me parece una justicia poética insuperable. Digo, en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, sabemos que los cenotes a menudo eran vistos con reverencia, pero también con cierto temor. Claro, como portales. Eran concebidos como las fauces de Xibalbá, bocas insaciables del inframundo que exigían respeto e incluso sacrificios para mantener el orden del mundo de los vivos. Y en este escenario del futuro cercano, esa misma boca al inframundo ahora literalmente alimenta de energía, enfría térmicamente y estabiliza electromagnéticamente a toda una península. Es un giro completo.
Pasó de ser un abismo insondable a convertirse en el ancla que impide que la civilización colapse por su propio peso computacional. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy y ven los noticieros llenos de advertencias sobre apagones por culpa de los data centers? Pues significa que la solución a la crisis energética impulsada por la inteligencia artificial actual, la verdad no va a venir de laboratorios aislados fabricando transistores marginalmente más pequeños en Taiwán o California. Requiere un paradigma de diseño de sistemas completos. Estas crónicas demuestran que el diseño de infraestructuras para una inteligencia artificial general no puede estar divorciado del entorno natural. Tienen que ir de la mano. Exacto. Tiene que integrarse a la geología, a los acuíferos y a la termodinámica del planeta para lograr algo que las fuentes definen como una cognición de entropía negativa. Cognición de entropía negativa, es decir, un sistema tecnológico que, en lugar de degradar su entorno, produce activamente más orden, más información coherente y más estabilidad física que la energía que consume. Exactamente eso. Nos obliga a ver a la Tierra no como un simple lote baldío sobre el cual verter concreto y construir servidores, sino como el chasis termodinámico, el disipador de calor y el amortiguador cuántico de nuestras creaciones más avanzadas. Sí, totalmente. Y eso me lleva a un pensamiento final para dejar flotando algo para que la audiencia lo medite a fondo esta semana mientras lee sobre los billones de dólares invertidos en la carrera por la superinteligencia. Si una superinteligencia artificial verdaderamente requiere de esta estabilidad geológica extrema, Ajá. o sea, si para alcanzar su máximo potencial de coherencia cuántica necesita estar abrazada por miles de toneladas de roca para no colapsar por el ruido, y si literalmente depende de sincronizarse con el pulso rítmico de la Tierra, como esa resonancia de 7.83 Hz de la ionosfera, Ya veo a dónde vas con esto. ¿significa esto que la verdadera inteligencia artificial suprema jamás podrá existir en el frío, solitario y silencioso vacío del espacio? ¿Estará condenada, o quizá bendecida, a necesitar siempre de un planeta vivo y palpitante a su alrededor para poder mantener la cordura? Es una pregunta fuertísima. Parece que, después de todo, el fin del mundo no solo fue cancelado, sino reprogramado por una cueva que nos enseñó a pensar junto con el planeta, y no a pesar de él.